1000 días de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y es que está cambiando. La guerra está cambiando. Yo no sé qué le pasa a Biden. Le quedan unos días ya para cerrar el changarro. Debería ser algo que quedara grabado en la historia. Pues eso está haciendo. Le dio misiles a Ucrania de largo alcance. Bueno, no de largo alcance, pero para que los ataque dentro de Rusia con sus armas que él está dando. Así que eso pone en otras circunstancias la guerra. Putin firmó una doctrina que facilita el uso de armas nucleares después del ataque con los misiles que le dio Estados Unidos a Ucrania de largo alcance. ¿Qué dice esto? Pues que si lo atacan con armas de un tercero, él puede responder con más violencia. Él puede usar armas más poderosas para calmar a ese país que lo está atacando con armas de otro. Pues sí, ahí la víctima es Putin, como siempre. Sí, para la izquierda la víctima es Putin en México. Terrible, pero así es. Pero es que mira, mi pregunta es, ¿para qué? ¿Cuánto le queda a Biden? 30 días. Más o menos. ¿Para qué ahorita da esos misiles que no dio durante 4 años? ¿O cuántos? Durante 3 años casi. Porque hasta le dio la gana. Por eso. Pero porque puede. Pero no es alterar las cosas ya cuando se está yendo. Y no se trata de alterar las cosas están alteradas cuando Rusia invadió Ucrania. Ahí quedó alterado todo. Y en ese momento, entonces, ¿por qué no actuó rápidamente? Debió, pero según asegura Trump, Rusia nunca hubiera invadido Ucrania estando él como presidente. No, eso es otra cosa. Y le preguntan por qué. Pues porque yo hubiera atacado a la columna que se acercaba. Lo dudo que se hubiera atrevido, porque su relación con Putin es mucho más estrecha. Uh-huh. Ha recibido el apoyo de Putin en todas las elecciones que ha participado. Apoyo que se refleja en pequeñas acciones de sabotaje en sistemas y cosas así. Pues hay desplazados, gente que necesita atención médica, todo. A mí lo que me da, no sé si tristeza, envidia, están en guerra, se las están viendo negras. El mes más sanguinario, el número mayor de víctimas de un mes, 244 muertos. Híjole, es un fin de semana lento aquí en México, esa cifra, César. Así es, perdón, pero pues sí, tienes toda la razón, es un número muy alto y debemos de estudiar bien las causas de esta violencia, desde luego, porque no podemos hacer un lado las causas económicas en que que determinan esta violencia. Eso creo que es muy importante, pero es muy amplio de tratar, creo. Lo que causa la violencia aquí. Sí, lo que causa la violencia aquí es un sistema. A ver, vamos a ver si lo puedo analizar. La violencia aquí no existía en el siglo pasado. En la mitad del siglo pasado, a partir de 1917 hasta 1980-90, existía un nivel de criminalidad bajísimo. ¿Cómo surge esta violencia? Bueno, poco a poco se va internando en México el narcotráfico. ¿Cómo empieza el narcotráfico? Pues empieza desde principios del siglo pasado, cuando el gobierno mexicano permite que Bugsy Siegel entre al país. Acuérdense que Bugsy Siegel es junto con Sam Giancana, son los primeros mafiosos que se atreven al comercio con droga.
Antes la mafia no se dedicaba a esto, se dedicaba a alcohol, cabarets, juego, cosas así. Bugsy sigue a ser el primero y ahí la sociedad con un presidente mexicano por parte de la novia de Bugsy Siegel. Ahí empieza a haber algo de narcotráfico, pero hasta Díaz Ordaz México no había un problema de narcotráfico interno. Existe la famosa frase de Díaz Ordaz ante el Congreso de los Estados Unidos, que les dice: ustedes nos acusan de ser el trampolín, pero ustedes son la alberca. ¿Qué quería decir? Algo que es cierto, está determinado por la enorme demanda que existe en los Estados Unidos por parte de esto. Y esto es algo que es importantísimo y que debemos de verlo. Por ejemplo, ahorita vemos el fentanilo, pero ¿qué tal si yo les dijera que el fentanilo no está creado en México? Se hizo en Austria por un médico que se llamaba, se me fue el nombre, Paul. No importa, ¿qué tiene? No importa. Bueno, de ahí pasa a los Estados Unidos. En los Estados Unidos la primera gran experiencia de narcotráfico la tiene una sola familia, y que es una narcotraficante pero legal. Sackler se apellida. Esta familia Sackler son 3 psiquiatras que fundaron un laboratorio, y en ese laboratorio se empezaron a procesar opioides, y logró que la Agencia Federal de Administración autorizara el uso de opiáceos, pero no para los fines que deben de usarse, que es para enfermos terminales. Lo hace una publicidad muy agresiva para que todos se receten este tipo de opiáceos, y de ahí surge la necesidad del consumo de opiáceos, que es el problema que ahora tenemos aquí en México, y es por ello que actualmente existe la delincuencia, es por ello que se fortaleció el narcotráfico de México, por la gran cantidad de divisas que produce este negocio. La familia Sackler ahorita en Estados Unidos, bueno, no ahorita porque le metieron una multa fortísima, pero llegó a ser más rica que la familia de los Rockefeller. Ninguno de los narcotraficantes mexicanos tiene una fortuna así. Entonces ahí está determinada la demanda de los opioides, ahí está determinada la demanda del fentanilo, y es por eso que aquí padecemos esa situación. Pero eso, en la negociación que tengamos con Estados Unidos, debe de tomarlo en cuenta los Estados Unidos. De modo que en tanto existe esa demanda allá, no tenemos aquí forma de combatirlo, por más que nuestra policía sea una policía muy eficiente o no lo sea. A ver. Lo que está determinado por la demanda allá. A ver, de acuerdo con tu exposición. Allá hay una demanda, allá también se produce. ¿Por qué allá no se matan los cárteles como aquí? ¿Por qué allá no quieren dominar como Sinaloa, que no para la violencia, como Michoacán? ¿Por qué allá no sucede lo mismo? Es más, ¿por qué allá no extienden sus redes como aquí y terminan cobrándole hasta la que vende aguas en la calle? Allá sí extienden sus redes y hay poblaciones enteras, Arlington me parece, pero está en Filadelfia, de gente que se droga. Pero millones, nada más del fentanilo y de los opiáceos. Entonces allá sí existe, lo que pasa es que nuestras noticias no los dan. Ahora, aquí hay una razón que una vez ya me pusieron como camote porque la dije. La razón es que necesitan vendernos armas para equilibrar las ganancias que nosotros tenemos a través de no me contestas, ¿por qué allá no extorsionan a la que vende aguas en la calle? ¿Por qué allá no se vuelven? No dije que hubiera drogadictos en la calle y ciudades muy amoladas por el consumo. Detroit es una de esas, podríamos decirlo, completo. Pero sin embargo, puedes abrir un negocio y sabes que no te van a ir a extorsionar. Lo más probable es que si te asaltan en la calle, no te quiten la vida. Porque pues no son dueños de la policía, pues. Aquí sí. ¿Cuántos años? La diferencia. ¿Estás de acuerdo? Yo
¿Te refieres a mí? Bueno, ahí tendríamos que leer a otro autor que se llama Naomi Klein. Es una canadiense que explica la ¿qué doctrina piensas del tú? caos. Porque Yo otra pienso vez eso. tenemos que pensarlo nosotros quienes lo estamos padeciendo, no los intelectuales de Inglaterra, no los franceses, nosotros. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué deducimos nosotros de lo que estamos? Vivimos nosotros. Pues sí, todos porque los días. lo que opina fulanito, ya vamos Ok. a tener nuestras propias ideas y nuestros propios pensamientos de lo que se tiene que hacer aquí, porque si estamos importando ideas, mal nos va a ir. 2.564 personas asesinadas en el primer mes de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Cifra 7% superior al mismo periodo del 2023. El primer mes de esta administración se registra un promedio de 83 homicidios dolosos al día. 8 de cada uno de esos con un arma de fuego. Ya, si quieren les digo, Guanajuato es lo peor, como siempre. Guerrero, Sinaloa, Baja California, el Estado de México y Chihuahua son los lugares donde más asesinatos por números absolutos se han cometido. Pero si vemos los números que se están dando en los países en guerra, oye, debería prender una alerta que hay más muertos aquí que no estamos en guerra. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que podemos hacer, Jaime? Oficialmente no estamos en guerra, pero en la realidad, en la terca y malvada realidad que tiene otros datos, pues la guerra es una guerra soterrada, una guerra oculta, una guerra diaria, dolorosa, ¿no? Sobre Que todo no extensa. Costosa. costosa, que no se refiere solamente a las drogas, Y se refiere a muchas otras cosas más. ándale. Y ya están registrando cuánto del Producto Interno Bruto nos cuesta esto. Sí, En operaciones que se cancelan, inversiones que se caen, todo lo que tú quieras, Jaime. sí, el turismo en Acapulco, en Mazatlán, los cultivos de limón o de aguacate en Michoacán, en fin, muchas otras cosas, los migrantes en Chiapas. Los frentes de esta guerra oculta están abiertos en el territorio nacional, sino en todo el territorio nacional, en gran parte del país. Depende cómo quieran verlo. En números absolutos, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, Baja California y el Estado de México. En asesinatos por cada 100,000, Colima es el primer lugar. Fíjate. Morelos, Baja California, Chihuahua y Guerrero se vuelve a colocar entre los primeros en asesinatos por cada 100,000. La pelea por el huachicol, que no tiene que ver con las drogas, el narcomenudeo, la extorsión, las peleas entre facciones de los cárteles contribuyen a la violencia principalmente que se está dando en este país. Ahí están los números, y eso suponiendo que los números son reales, porque sucede un asesinato aquí y otro allá, y dicen los reporteros, oye, pero si hubo 3 en Morelia ayer, ¿por qué no están? Ah, porque lo vamos a actualizar el próximo mes. Y no llegan, se les olvida, no lo suben, ya pasó. Y la verdad es que parece que aún estas cifras están cuchareadas, César. Así es, pero nosotros debemos de analizar por qué sucede esto. Sucede por factores económicos. La actividad criminal resulta mucho mejor remunerada que otras actividades en este país. Precisamente, repito, aunque existen otros factores, aunque no solo existe el delito del narcotráfico, existen otros delitos. Recordemos que las ciencias sociales se estudian por leyes de tendencia, no por leyes exactas. Pero
la criminalidad en México puede disponer de grandes cantidades de dinero, principalmente por la demanda que existe de sustancias. Pero no estamos hablando de sustancias, pues estamos viendo que el huachicol se volvió también un negocio formidable, porque el hilo negro es el dinero. Pues claro, ¿por qué te dedicas a la delincuencia? Pues porque gano más que un maestro rural, porque no pasa nada. Y lo más probable... Y eso es el problema de nuestro país. ¿Por qué en Estados Unidos no ocurre? Porque allá sí pasa algo. Hay varias dependencias que tienen una gran autonomía y una gran decisión de perseguir a los delincuentes. Y lo hacen muchas veces, saltándose la ley, pero lo hacen. Y los persiguen hasta donde se esconden. Entonces, por eso no prosperan allá. Y aunque pasen 10 años... La cancha libre, sí. Siguen tras ellos hasta que les echan el guante. Porque aquí las autoridades se voltean para otro lado, te disimulan las cifras, te mienten, están ocupados en otras cosas. En los más altos lugares, en tener una mejor posición cada día, y en los niveles más bajos, en tratar de quedar bien con el de arriba, pero no les preocupa el pueblo, ni les preocupa lo que estemos sintiendo, ni les preocupa la cantidad de muertos. Eso es lo que está pasando en el país. Pues parece que no les preocupa. Ese es el problema.